Si te tienes que preparar para un examen test, estás en una universidad como la UNED, que casi todos los exámenes son tipo test, o en otras como la UOC o la UNIR, que también los utilizan, estás en el lugar correcto. Porque hoy descubrirás lo que dice la ciencia en los diferentes estudios sobre las técnicas de estudio más efectivas y cómo las puedes aplicar para estudiar de forma más eficiente en un examen tipo test. En este vídeo no aprenderás técnicas para alargar tu tiempo de estudio, sino utilizar de forma diferente tu tiempo. Aprenderás cómo usar exámenes de años anteriores para sacar información, establecer prioridades y estudiar por asociación, utilizando técnicas basadas en el Active Recall o recuerdo activo paso a paso. Y aunque este vídeo se basa en los exámenes de psicología de la UNED, esto te sirve para cualquier examen tipo test de cualquier universidad, bachillerato, preparatoria, de lo que sea, ya que están basados en la misma idea. Hoy te revelaré todo lo que a mí me habría gustado saber cuando comencé a estudiar. Me habría ahorrado mucho tiempo, esfuerzo, frustración y alguna que otra lágrima. Tanto si le echas horas y horas y tienes que luchar por el aprobado. E incluso te has planteado abandonar, como si te agobias leyendo y releyendo el libro una y otra vez, o simplemente quieres subir nota, este es tu vídeo. Mi nombre es Isaac Toiz, esto es Psiconociendo y lo que aprenderás hoy te aseguro que te interesa. Antes de empezar, quiero que derribemos juntos algunos mitos. Muchas veces, cuando nos preparamos para un examen, utilizamos las estrategias que nos parecen más lógicas: leer, releer, subrayar y resumir, aquello que nos han dicho siempre, y encuentras en la mayoría de vídeos y guías. Léete el temario 4 veces, subrayando lo importante y hazte resúmenes. Pues resulta que la ciencia dice que las técnicas menos efectivas son precisamente releer, subrayar y resumir. En un estudio hecho en 2013 y otro hecho en 2021, en el que se analizaron los resultados de casi 170.000 personas en 242 estudios diferentes, llegaron a la conclusión que esas tres cosas son las peores que podemos hacer para aprender: releer, subrayar y resumir. Son las estrategias menos efectivas. Más adelante veremos cuáles son las más efectivas. El segundo es que quizás puedas pensar que tú eres una persona muy visual y necesitas muchos fluorescentes de colores y resaltar medio libro. Vamos, que tienes un estilo de aprendizaje más visual. En diferentes estudios, por ejemplo, en este realizado en 2015 y en este otro de 2018, llegaron a la conclusión que no hay una relación entre el estilo de aprendizaje que preferimos, por ejemplo, ser visual y preferir estudiar con colores y esquemas, y los resultados académicos que obtenemos. Vamos, que eso de ser más visual probablemente no haga que saques mejores notas, sino que eso tiene más que ver con la técnica que elijas, con leer, releer o usar técnicas basadas en el recuerdo activo. El tercero es que en una universidad en España, como el caso de la UNED, la UOC, la UB, la Autónoma de Madrid o cualquier otra, un crédito universitario equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo por parte del alumno. Eso quiere decir que una asignatura de 6 créditos a máximos y contando estudio, trabajos, clases y todo, en 180 horas de dedicación tienes que conseguir aprobar. Ya sé que eso es muy relativo, pero donde quiero llegar es que si utilizas una estrategia de estudio que para aprobar una asignatura de 180 horas le tienes que dedicar 800 leyéndote el libro 6 veces y resumiendo un libro de 800 páginas en 627, probablemente aprobarás, pero prácticamente por defecto. Este vídeo trata de estudiar de forma eficiente y no de triplicar el tiempo de estudio, a utilizar de la mejor forma esas 180 horas con las técnicas más efectivas para estudiar un examen tipo test. Y las mejores técnicas de estudio según la ciencia son el recuerdo espaciado, los simulacros de examen, por ejemplo los exámenes de otros años o las autoevaluaciones, y las técnicas basadas en el recuerdo activo o Active Recall en inglés. Y de estas últimas, el principal reto con el que nos encontramos es que los exámenes tipo test no son exámenes de recuerdo, sino que son de reconocimiento. La respuesta está entre las alternativas de respuesta y tienes que reconocerla, por lo que hacer exámenes test y trabajar realmente con ellos limita el uso del recuerdo activo y se parece más a algo como la relectura. Aquí aprenderás a estudiar con exámenes de años anteriores utilizando estrategias de recuerdo activo, además de saber cómo utilizar esos exámenes para encontrar los conceptos clave y aprender a priorizar y planificarte usando el recuerdo espaciado. Hoy aprenderás un método diferente que puedes tratar de aplicar paso a paso o quedarte con algunas de estas cosas. De lo que estoy convencido es que algo aprenderás, con algo te vas a quedar. Y si no, siempre puedes releer, subrayar y resumir.
Lo primero que tienes que aprender es que para intentar saber qué caerá en un examen tipo test, tienes principalmente dos fuentes de información. La primera fuente es porque te lo dice el profesor o la guía de estudio. Esto entra y esto no entra. La segunda fuente son los exámenes de años anteriores, que te sirven para descubrir lo que los profesores creen que es lo importante. Trabajaremos con esto último, los exámenes de años anteriores, porque estos exámenes nos revelarán información de los conceptos que los profesores consideran más importantes, y porque trabajar con ellos es una de las técnicas de estudio más efectivas según la ciencia. Aunque todo te parezca importante, hay conceptos que se repiten más que otros en los exámenes. No sé si conoces el principio de Pareto, que dice que el 80% de los resultados son debidos al 20% de las cosas que hacemos. Vamos, que un pequeño grupo de cosas que haces marcan una gran diferencia, dándote la mayor parte de los resultados. Los que, por ejemplo, hemos estudiado en la UNED, tenemos muy presente aquello de te pueden preguntar cualquier cosa. Y es cierto, pero ¿en qué probabilidad? ¿Te vas a centrar en aprender los pies de página por si acaso cae una pregunta de cada 50 sobre aquello tan específico? ¿O te vas a centrar en estudiar lo que es más probable que salga y que si te has aprendido te asegurará el aprobado? Tenemos que aprender a detectar el material importante que nos dará la mayor parte de los resultados y a utilizar la mayor parte del tiempo utilizando las estrategias más eficientes. Hazte la pregunta, ¿puedo invertir mejor las 30, 40, 50 horas de leerme un libro otra vez en algo más productivo? La respuesta es que sí, según la ciencia. Ya viste en otro vídeo de esta serie que con la estadística puedes sacar muchos patrones de los exámenes. Aquí buscaremos otros diferentes. Si no lo has visto, no te preocupes, te lo voy a dejar al final del vídeo. Y de paso, si te está gustando este vídeo, suscríbete y déjame un like, que es fácil, rápido y gratis, y ayudarás a que yo siga haciendo contenido como este. Así que dicho esto y con todas estas cosas en mente, vamos a empezar con el método. Primer paso, recopilar. Para estudiar con este método necesitas recopilar exámenes de otros años. Si los tienes ordenados por temas, mucho mejor. En universidades como la UNED, la UOC o la UNIR hay muchos grupos de Facebook o WhatsApp donde la gente comparte exámenes de años anteriores. En otras universidades, los profesores suelen publicar autoevaluaciones o exámenes de prueba. Otra cosa que tenemos que conseguir es el material de estudio en formato PDF. Pueden ser libros o apuntes de otros compañeros en formato PDF. Ambos nos sirven. El PDF te ahorrará muchísimo tiempo. Luego verás por qué. Segundo paso, organízate. Este es el segundo paso, pero antes tienes que saber de qué trata el método, así que lo vamos a dejar para el final. Tercer paso, leer. Este paso consiste en leerse todos los temas. Ojo, leer, no releer. Yo personalmente lo hago del tirón, aunque podrías hacerlo tema a tema e ir aplicando el resto de los puntos por temas. Al leer es importante hacerlo bien y entender lo que se está leyendo, pero nada más. No es momento ni de subrayar ni de hacer esquemas, es momento de tener una idea del temario y que se nos empiecen a quedar algunas cosas. La razón de no subrayar ni hacer esquemas es que en esta primera vuelta subrayarás lo que tú crees que es importante, pero no necesariamente tiene que ser importante. He visto algunos libros que parecen un chaleco reflectante con tanto subrayado y eso no sirve absolutamente para nada, nos lía y nos hace perder el tiempo. Si subrayas demasiado, ningún elemento está aislado. El subrayado pierde el efecto de aislamiento, que es lo que hace que tu cerebro perciba la información como importante y sirve de poco. Cuarto paso, primera vuelta de exámenes. Ahora tomaremos las preguntas de exámenes de años anteriores y comenzaremos por el primer tema. Responde todas las preguntas sin interrupción, léelas con atención y contéstalas. Si fallas mucho, no te preocupes, estás aprendiendo. Lo que te interesa es tener una visión general de las preguntas que te están haciendo para el paso siguiente. Y ahora que ya nos hemos leído el temario y hemos hecho una primera ronda de exámenes, llega el momento de estudiar de verdad. Quinto paso, estudiar con preguntas de exámenes de años anteriores. Este es el paso clave, donde está realmente lo importante. Ya sabes que si en un examen de años anteriores una pregunta es igual a la de años anteriores, la respuesta es la misma que en años anteriores. Eso es obvio. Si te aprendes esas preguntas y te tocan, te las sabrás. Pero esa es la parte que menos nos interesa aquí. Hoy queremos utilizar el recuerdo activo con esas preguntas, además de aprender a encontrar conceptos clave dentro del tema. Ahora cogeremos esos apuntes o libro en PDF y los abriremos en el PC. No nos hacen falta superprogramas. Con Microsoft Edge, que es el explorador gratis de Windows y está también para Mac, es suficiente.
Ahora comenzamos a estudiar con preguntas de exámenes de años anteriores. Ya no solo se trata de memorizar por memorizar, sino de relacionar contenidos. Utilizaremos principalmente dos técnicas. La interrogación elaborativa, que trata sobre hacerse preguntas sobre las mismas preguntas y las alternativas de respuesta. Y las autoexplicaciones, que implica explicarte a ti mismo o misma el material que estás aprendiendo, como si se lo estuvieras explicando a otra persona. Ahora veremos cómo. Cogeremos las preguntas de examen de otros años y leeremos el enunciado sin mirar las alternativas de respuesta. Trata de recordar todo lo que puedas sobre esa pregunta. Por ejemplo, si te preguntan ¿quién es uno de los más importantes conductistas de la historia de la psicología?, intenta recordar activamente todas las personas que crees que pueden encajar en esto y por qué lo crees. Una vez que has recordado lo que sabes sobre esa pregunta, mira las alternativas e intenta responderla. Explica con tus propias palabras por qué crees que es la alternativa correcta y luego comprueba si estás en lo cierto buscando en el material la respuesta correcta. Si tienes el PDF, puedes hacer una búsqueda con Control F y encontrarás rápidamente la parte del temario donde se encuentra el concepto. Cuando lo encuentres, subraya de un color el concepto o autor por el que te preguntan y de otro color la respuesta en sí, pero solo subraya lo justo y necesario. Por ejemplo, cortisol, concepto, hormona relacionada con el estrés, descripción. El objetivo no es subrayar por subrayar, sino tener localizada la información importante que usaremos más adelante. Bueno, y ahora me puedes decir, pero si hemos dicho que subrayar es ineficiente. Pero es que precisamente no lo es porque subrayamos demasiado y lo que a nosotros nos parece importante, que no tiene por qué serlo. Aquí únicamente subrayarás solo conceptos que han salido en exámenes anteriores para luego trabajar con ellos de forma activa. Si has respondido a una pregunta y has fallado o no te la sabes, no te preocupes. Cuando busques el concepto, revisa por qué y en qué has fallado. Estás aprendiendo. Después pregúntate por qué las alternativas incorrectas no son ciertas. Hacerte preguntas y responderte ayudará a fijar mucho mejor la información en tu cerebro y de forma más duradera. La información en tu cerebro generará muchas más conexiones y más fuertes entre muchos más conceptos. Por ejemplo, si te preguntan ¿cuál es la principal hormona del estrés? Y te ponen cortisol y oxitocina y sabes qué es el cortisol, pregúntate por qué no es la oxitocina, para qué sirve, dónde se produce. Busca en el temario esas respuestas porque es posible que te caigan en otras preguntas, pero además estarás trabajando activamente con esa información y es posible que alguna alternativa de respuesta te parezca una chorrada o no tenga ningún sentido, pero pregúntate por qué. La clave es hacerse muchas preguntas de las cosas que sí que figuren en el temario, que es lo que nos interesa, tener una comprensión más amplia sobre el tema e ir asociando conceptos. En resumen, explícate los diferentes conceptos y hazte muchas preguntas. Sexto, localizar los conceptos clave. Al principio todo te parecerá importante, pero conforme te vayas haciendo preguntas te darás cuenta que muchos de los conceptos se repiten y se formará una especie de mapa de calor en el temario. Verás que algunas partes del tema concentrarán muchas preguntas y ahí descubrirás lo que es realmente importante. Cuando lo sepamos, empezaremos a centrarnos en aquellas cosas que tienen una probabilidad más alta de que nos pregunten, sobre todo las que más se repiten. Nos centraremos en eso y lo priorizaremos. En esa parte del temario será donde estaremos el 80% del tiempo. Cuando lo tengamos, a partir de ahí empezaremos a asociar ideas y conceptos. Cuando hayamos acabado el tema, echaremos un vistazo a todo lo que hemos marcado en el temario y empezaremos a asociar ideas secundarias. Esto quiere decir que si vemos una teoría que tiene 4 componentes o partes y han preguntado sobre 3 de ellos y uno no lo tenemos subrayado porque jamás lo han preguntado en otro examen, vamos a añadir esa parte también como probable. Por ejemplo, si otros años han preguntado sobre los estados de la materia y solo lo han hecho sobre el estado sólido, el estado plasmático y gaseoso, puedes identificar que falta el líquido por asociación. Este puede ser un concepto clave porque los otros años han preguntado sobre los estados de la materia y aunque el líquido no lo hayan preguntado nunca, puede ser que sea importante. Séptimo, repasar. Utiliza tanto la interrogación elaborativa como las autoexplicaciones. Localiza en el temario los conceptos clave e intenta explicarlos con tus propias palabras. Si no puedes responder a alguno o no lo recuerdas, no te preocupes, léelo y luego hazte las preguntas, pero no te limites solo a leer. Muchas veces intentamos memorizar las cosas como una lista de la compra: pan, leche, huevos. Pero si sabemos que eso es para hacer un pastel, no te va a encajar champú entre los ingredientes de la lista. Lo mismo ocurre con los modelos o autores. Explicado de forma simple, si sabes que Cristóbal Colón llegó a América en 1492, no dirás que llegó en avión, porque en esa época no habían aviones. Si generas contexto y sentido a lo que aprendes, podrás relacionarlo con más conceptos y generar aprendizajes más duraderos, porque muchos conceptos estarán conectados entre sí.
Octavo paso, vuelve a realizar los pasos 5, 6 y 7. Lo ideal es hacer varias vueltas con los exámenes, volver a hacer las preguntas y volver a repasar. Y llegamos al último punto, que en realidad era el segundo, organizarnos para estudiar. Cuando empezamos a estudiar para un examen y el examen te queda en 3 meses vista, los primeros días le dedicas muy poco tiempo y piensas, total, si me queda muchísimo tiempo. Conforme pasa el tiempo y se acerca la fecha del examen, aumentas el tiempo que le dedicas, hasta que un par de semanas antes del examen empiezas a dejar de hacer las cosas que te gustan. Por eso estoy examen. Y unos días antes estamos a tope, casi sin dormir, con un agobio increíble porque parece que no llegas. Y esto ocurre por lo que se conoce como ley de Parkinson, la cual establece que el trabajo se expandirá para ocupar todo el tiempo disponible. Es decir, si tienes 2 meses para estudiar para un examen, es probable que realmente utilices todo ese tiempo y acabes la noche antes del examen casi sin dormir, repasando los libros y agobiadísimo o agobiadísima. Básicamente empiezas procrastinando durante 1 mes y medio y luego te apuras en la última parte, la clásica carrera contra reloj. Bueno, pues esto nos ocurre a casi todos. La buena noticia es que lo podemos arreglar. La forma de hacerlo es planificándote, dividiendo los temas por semanas de tal forma que para la primera lectura yo no le dedicaría más de 1/4 o como mucho 1/3 de todo el tiempo disponible. Es decir, si tienes 4 meses, el primero te lo tienes que leer todo y el resto del tiempo lo dedicaría al estudio con técnicas de recuerdo activo, como las que acabamos de ver, los pasos 4, 5 y 6, dejando las 2 últimas semanas únicamente para el repaso. Te puede parecer muy exigente, pero el objetivo es permanecer en el paso 5 el máximo tiempo posible. No quiero hacer el vídeo mucho más largo, así que para la planificación tienes un vídeo aparte para que paso a paso veas cómo hacerlo. Y ahora dime, ¿qué te parece esta forma de estudiar? ¿Crees que usarás estos pasos o alguno de ellos? ¿Conocías estas estrategias? Déjamelo en los comentarios, que me encanta leeros, y de paso suscríbete y déjame un like que ayudarás a que este canal siga creciendo y yo haciendo más vídeos como este. Además es fácil, rápido y gratis. Y sobre todo compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus primos, con tu madre, con tu abuela, con quien quieras, pero compártelo para que podamos seguir creciendo juntos. No me alargo más, así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.